Buenas, ¿cómo andan? En este video vamos a ver resolución de triángulos rectángulos. Resolver un triángulo rectángulo consiste en averiguar la longitud de sus tres lados y la amplitud de sus ángulos agudos. Para poder resolverlo y averiguar sus tres lados y sus dos ángulos agudos, usamos trigonometría, las funciones seno, coseno y tangente. Recordemos la palabra SOHCAHTOA, que era nuestro punto de referencia para saber armar las tres funciones trigonométricas. Y con esto podemos averiguar ángulos o lados. Luego podemos usar el teorema de Pitágoras. Recordemos que el teorema es hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esto nos serviría para averiguar algún lado si nos dan los otros dos como dato. Y por último, la propiedad de la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Recordemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo da 180 grados. Pero en este caso, como vamos a trabajar solamente con los ángulos agudos y el ángulo recto ya mide 90 grados, usamos que la suma de los dos ángulos agudos, en este caso A y B, suman 90 grados. Para resolver los ejercicios puede haber dos situaciones problemáticas. La primera es que nos den como dato dos lados. Pueden ser los dos catetos, o un cateto y la hipotenusa, o el otro cateto y la hipotenusa. Para resolverlo usamos el teorema de Pitágoras y trigonometría. No importa el orden, podré usar primero trigonometría y después el teorema de Pitágoras. El segundo caso es que nos den un lado y uno de los dos ángulos agudos. Puede ser un cateto y su ángulo adyacente o su ángulo opuesto, como en estos cuatro casos, o puede ser la hipotenusa y alguno de los dos ángulos agudos. Para resolverlo usamos trigonometría y la propiedad de la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Igual que antes, no importa el orden, puedo calcular primero el ángulo con la suma de los ángulos interiores o trigonometría. Es indiferente el orden para averiguar tanto los ángulos como los lados. La idea es nunca usar un dato calculado por uno mismo, porque corre el riesgo de que si está mal calculado, lo que sigue también va a estar mal calculado, porque va a depender de algo que yo resolví y si lo resolví mal va a seguir estando mal. Bueno, vamos a ver dos ejemplos. El primero corresponde a que nos dan como dato dos lados. En este caso nos dan como dato el lado BC, que mide 12,1 centímetros, y el lado AB, que mide 8,6 centímetros. Vamos a averiguar el lado faltante. Recordemos que esto lo podemos hacer con el teorema de Pitágoras. Entonces hago el planteo: hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. En este punto no importa cuál es cateto opuesto o cateto adyacente, porque estamos trabajando sin ningún ángulo. Bien, vamos a despejar uno de los catetos, así que cateto al cuadrado pasa restando, quedándome h al cuadrado menos c al cuadrado igual a c al cuadrado. Y ahora la potencia 2 la paso como raíz, quedándome raíz cuadrada de h al cuadrado menos c al cuadrado es igual a c. Reemplazo los datos: 12,1 al cuadrado menos 8,6 al cuadrado es igual al lado AC, que es el que me falta. Bien, acá en este punto recomiendo, si lo van a hacer todo junto en la calculadora, agregar unos paréntesis en esta parte. Matemáticamente no es necesario, pero en la calculadora, si quieren hacer toda la cuenta de una, les conviene agregar paréntesis donde yo los puse. Hago la cuenta, me da 8,51 centímetros y eso sería el valor del lado AC. Bien, ahora vamos a aplicar trigonometría. Vamos a escribir la palabra SOHCAHTOA y vamos a identificar los lados del triángulo rectángulo. El lado BC, que mide 12,1 centímetros, es la hipotenusa,
Recordemos que es porque está frente al ángulo recto. Ahora tenemos que elegir un ángulo para averiguar. Podemos usar o el ángulo B o el ángulo C. En este caso voy a elegir el ángulo C. Entonces, según el ángulo C, ahora puedo identificar los catetos. El que nos dio como dato, 8,6, es el cateto opuesto. Y el lado AC es el cateto adyacente. Bien, el lado AC a partir de ahora es como un dato porque yo lo averigüé. Fue lo primero que averigüé, 8,51. Pero si algo en esta cuenta está mal, lo que sí va a estar mal, entonces lo descarto. No lo uso como dato. Vamos a marcar en SOHCAHTOA a ver qué tengo como dato. Tengo la hipotenusa, o sea la H, y tengo el cateto opuesto, o sea la O. Si recordamos, esta palabra se divide cada 3 letras. SOH por seno, CH por coseno y TOA por tangente. Vamos a usar la función trigonométrica donde tenga dos datos, y en la única donde tengo dos datos es en el seno, que tengo el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces planteemos cómo era el seno. Seno del ángulo C es igual al cateto opuesto, que en este caso es 8,6, dividido la hipotenusa, que es 12,1. Vamos a prestar mucha atención al despeje. Tenemos que averiguar el ángulo, entonces seno pasa como arcoseno de 8,6 sobre 12,1. Hago la cuenta en la calculadora. Recuerden que tiene que estar en modo DEG la calculadora, ¿no? Para trabajar con el sistema sexagesimal. Entonces pongo Shift seno paréntesis 8,6 dividido 12,1, cierro paréntesis, y luego presiono la tecla de grados, minutos y segundos, y el ángulo C nos va a dar 45 grados, 17 minutos, 43 segundos. Bien, ahora vamos a calcular el ángulo B, así que vamos a borrar todo lo que hice para poder averiguar el ángulo C. Bien, del ángulo B, ¿qué tengo como dato? El cateto adyacente y la hipotenusa. El cateto opuesto es el que yo averigüé, pero no me sirve, no me conviene usarlo como dato, como dije antes. Vamos a escribir SOHCAHTOA y vamos a ver qué tenemos como dato, a ver qué función trigonométrica usamos. Si nos fijamos, en la única función que tenemos dos datos es en la de coseno. Tenemos el cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces planteamos coseno del ángulo B es igual a 8,6 sobre 12,1. Recordemos que 8,6 es el cateto adyacente en este caso y 12,1 la hipotenusa. Despejo el coseno porque voy a averiguar un ángulo. Entonces me queda arco coseno de 8,6 dividido 12,1. Presiono la calculadora, Shift coseno, paréntesis, 8,6 sobre 12,1, cierro paréntesis, y me va a dar 44 grados, 42 minutos, 16 segundos. Bien, si queremos saber si hicimos bien esta cuenta, la de los ángulos, vamos a sumar los ángulos que averigué recién, en este caso el ángulo B y el ángulo C, y eso nos tendría que dar 90 grados. Puede llegar a ser que nos dé aproximado, muy aproximado, porque estamos obviando los decimales de los segundos del ángulo. Hacemos C más B, nos va a dar 89 grados, 59 minutos, 59 segundos. Casi los 90 grados. Esto es por los decimales, vuelvo a reiterar. Bien. Esta cuenta es para saber si hicimos bien el ejercicio en la parte de los ángulos, así que está perfecto, ¿bien? Si queremos comprobar la parte de los lados, bueno, hacemos 8,6 al cuadrado más 8,51 al cuadrado y me tiene que dar 12,1 al cuadrado, o sea, lo que estoy haciendo es el teorema de Pitágoras, ¿sí? Pero esta vez para comprobar, no para averiguar nada. Bueno, vamos a ver el segundo y último ejemplo. Tenemos un triángulo rectángulo y como datos tenemos el ángulo B 35 grados y el lado AB
12 centímetros. Lo marco en la figura, vemos que el lado AB es un cateto. Primero vamos a usar la propiedad de la suma de los ángulos interiores. Sabemos que el ángulo B más el ángulo C, que son los dos ángulos agudos en este triángulo, tienen que dar 90 grados. Entonces despejo porque voy a averiguar el ángulo C, me queda 90 grados menos el ángulo B. Reemplazo, me queda que el ángulo C es 90 grados menos 35 grados y me da como resultado que el ángulo C mide 55 grados. Bueno, ahora vamos a averiguar la medida de los dos lados que nos falta. El ángulo C no lo voy a usar como dato porque es un cálculo que hice yo. Está bien, es un cálculo simple, no es factible que uno se equivoque en esta cuenta justamente. Pero bueno, acostumbrémonos a no usar datos que averiguamos nosotros mismos. Entonces, del ángulo B, que es el que tengo como dato original, vamos a marcar que los 12 centímetros es el cateto adyacente y el lado AC es el cateto opuesto y el lado BC es la hipotenusa. Entonces escribimos SOHCAHTOA y vamos a marcar los datos que tenemos. Cuando tenemos un ángulo podemos decir que tenemos como dato seno, coseno y tangente. Y además tenemos el cateto adyacente. Y en este caso fíjense que tenemos dos grupos de 3 letras que reúne dos datos. Una es la del coseno y otra es la de la tangente. ¿Por qué? Porque coseno me va a servir para averiguar la hipotenusa. Y la tangente me va a servir para averiguar el cateto opuesto. Entonces planteamos coseno del ángulo B es igual al lado AB sobre BC. Mucha atención a este despeje porque es uno de los más difíciles. Digo esto porque siempre se confunde. Entonces, paso BC que está dividiendo multiplicando al coseno de B. Y luego, como necesito despejar BC, el coseno de B pasa dividiendo a AB. Entonces me queda el lado de BC es igual al lado AB sobre el coseno del ángulo B. Reemplazo y me queda 12 dividido coseno de 35. Eso me da 14,65 centímetros. Redondeamos con 2 decimales. Bueno, ahora vamos a plantear tangente del ángulo B, que sería el lado AC sobre el lado AB. Acá el despeje es más fácil. Tangente del ángulo B por el lado AB es igual al lado AC. Entonces ya puedo reemplazar los valores. Tangente de 35 grados por 12. Hago la cuenta y eso me va a dar 8,4 centímetros. También redondeado los centésimos. Bien, ahora vamos a plantear el teorema de Pitágoras, como dije antes, solamente para comparar que nos haya dado bien. Entonces, hipotenusa al cuadrado, o sea, 14,65 al cuadrado, es igual a uno de los catetos, 8,4 al cuadrado, más el otro cateto que es 14,65 al cuadrado. Hago las cuentas en ambos miembros y del lado izquierdo me da 214,62 y del lado derecho 214,56. Le pongo este símbolo arriba del igual porque no nos da el mismo número exacto. Es también por lo mismo que antes. Al redondear a los centésimos vamos dejando decimales de lado, ¿sí? Si nosotros tomamos más decimales, los números nos van a dar más parecido. Bueno, espero que les haya servido. Ahora a resolver ejercicios. Hasta luego.